Dios te bendiga. ¿Cuántos de nosotros alguna vez no hemos recibido una carta o no hemos escrito una carta? Las cartas a nuestros padres, a nuestros hermanos, seres queridos, cargadas de emotividad, de valoración, de reconocimiento, cartas que expresan los sentimientos más profundos que hay en el corazón. Y hoy vamos a leer una carta escrita de un amigo a un amigo, de corazón a corazón, de siervo a siervo, en donde el apóstol Juan, desde Éfeso, escribe una carta a una persona llamada Gallo. Y en la tercera epístola de Juan, aquí vemos, en el trasfondo histórico de la carta, vemos cómo el apóstol Juan hace un reconocimiento sobre la loable tarea que esta persona había estado haciendo junto a otras personas en cuanto al servicio, a la hospitalidad, al liderazgo y a su testimonio. Pero también hace un contraste y que advierte de una persona, también un líder religioso de la época, que no estaba haciendo la voluntad de Dios y que sus acciones estaban fuera de contexto en cuanto a un hijo de Dios o a una persona con valores bien establecidos, llamada Diótrefes. Pero analizando las palabras claves que vamos a encontrar en este pasaje como verdad, testimonio, lo bueno, lo malo, nos ayuda a entender un poco y a analizar esta epístola en función de cuán importante es el liderazgo en función o en virtud de los valores y principios que el Señor ha dejado. El liderazgo no es una posición, sino es una elección de vida. Es una elección en donde nosotros decidimos servir a los demás, decidimos ayudar a potenciar y que las demás personas puedan crecer, brindar nuestra ayuda, nuestra colaboración. Y aquí podemos ver que en la segunda epístola de Juan, él advierte acerca de ayudar a los falsos profetas. Pero aquí enmarca que el verdadero evangelio, la verdadera hospitalidad, servicio y liderazgo debe ir acompañada de amor, pero también de discernimiento. Y vamos a tercera de Juan, capítulo 1, dice: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que que mis hijos anden en la verdad. Y sigue el elogio por la hospitalidad de Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, especialmente a los desconocidos. Dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo, como es digno de su servicio a Dios, para que continúe en su viaje. 4 veces menciona la palabra verdad. Una palabra que está desvirtuada en este tiempo. No sabemos quién dice la verdad. No sabemos dónde encontrar la verdad. Pero qué bueno es que el Señor hoy nos está llamando a revalorizar la palabra verdad. La palabra verdad debe ir acompañada de una motivación correcta. Por eso Juan decía: yo lo amo a Gallo en la verdad. Y la motivación correcta es nuestro Señor Jesús. Por eso en Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Allí está la verdadera fuente, la esencia del verdadero amor. Una motivación correcta. Pero también esa verdad se debe demostrar en función del testimonio. Esta persona tenía un testimonio. Y me hace acordar mucho al capítulo de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 24, en donde el apóstol Pablo decía: yo quiero terminar mi carrera, yo quiero hacer lo que el Señor Jesús me ha encomendado, que es servir y brindando testimonio, dando testimonio de la verdad, de la gracia de Dios. Allí está el testimonio, hermano. Dar a conocer el evangelio, la salvación, dar a conocer los valores
y el carácter de Dios por medio de la proclamación del Evangelio. Pero también la verdad, dice en la tercera parte, en el versículo 4, dice que mis hijos andan en la verdad, decía. Y eso me hace pensar mucho en función de la manera de vivir que tenemos nosotros los creyentes. Una manera de vivir con prácticas. La palabra andar me habla de algo que precede en el tiempo, que es algo continuo, que es un estilo de vida. La práctica de mostrar con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos y mi corazón, que no soy yo, sino es Cristo viviendo en mi vida por medio del Espíritu Santo y llevando un testimonio que demuestre la verdad del Evangelio, la verdad que es Jesucristo. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, decía el Señor Jesús. La verdad te hace prosperar, ¿sí? Por eso el apóstol Juan decía, yo deseo que seas prosperado, yo deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí vemos que hay un deseo de bendecir a su hermano, a su amado. Aquí hay una formalidad en la carta. No es Gallo el que está clamando por prosperidad, sino que el apóstol Juan está pidiendo que esta persona sea prosperada. Y aquí vemos también que en el griego la palabra prosperidad significa viajar bien en su travesía. La misma palabra de bendecir, decir bien. ¿Cuántas veces nosotros no bendecimos a Dios? No proclamamos y engrandecemos su nombre. Muchas veces nos presentamos ante Dios para dar gracias, para reconocer sus atributos. Eso es decir bien, bendecir. Y eso es también la prosperidad. Prosperidad, viajar bien en su travesía. Y él estaba diciéndole, yo quiero que te vaya bien. Yo quiero que seas prosperado integralmente. Seguramente que esta persona tal vez estaba pasando por algún problema de salud. Pero aquí el apóstol Juan estaba preocupado porque esta persona viva en la verdad. Y esa prosperidad iba a venir en consecuencia de sus acciones y también en consecuencia de la voluntad de Dios. Dios es el que decide prosperar. Dios es el que decide trabajar en tu parte financiera, en tu parte física, en tu parte espiritual, en tu parte psicológica, emocional. La verdad te hace prosperar. Hay una pobre hermenéutica de la confesión positiva. Muchos hermanos te están llamando a declarar y a proclamar y a arrebatar las bendiciones del cielo y que todo lo que pise en la planta de tus pies será prosperado, será tuyo. Pero aquí, querido hermano, el Señor nos está llamando a comprender el verdadero significado de la prosperidad. Y solamente prosperan aquellos que andan en la verdad. Solamente prosperan aquellos que viven una vida en integridad, una vida en la honestidad, en la sinceridad. La primera epístola de Pedro dice que lo que es la salud al cuerpo es la santidad al espíritu. Tenemos que vivir en santidad y la santidad habla de pureza. En la santidad no hay mezclas. En la santidad hay amor, hay templanza, hay dominio propio, hay virtudes, hay benignidad, hay mansedumbre. En la santidad encontramos el crecimiento sustancial de una vida espiritual en donde podemos conocer más del Señor por medio de su palabra. Dice el Salmos capítulo 19, versículo del 7 en adelante, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Querido hermano, en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para poder vivir una vida en prosperidad, una vida en integridad. Y prosperidad también me habla de andar en un buen propósito, tener el respaldo de Dios, no solamente financieramente, sino también me habla de que las
actitudes de Dios, el carácter de Dios transforman mi vida y me hacen ser una persona diferente. Aún en la adversidad, mi fe no declina, mi confianza, mi convicción no caen, no van a menguar y no van a estar por el piso. Todo lo que yo creo, todo lo que yo experimento de las promesas que vienen de parte del Señor, y me ayuda a entender el verdadero significado de la palabra administrador. Administrador, que viene de la palabra minister, que significa subordinado, que significa bajo la tutela de, bajo el mando de. Y mi pregunta es, ¿quién está controlando mi vida? ¿A quién le he entregado mis fuerzas, mi mente, mis pensamientos, mis deseos? ¿Estamos dejándonos subordinar por el Señor en este tiempo? ¿Estamos dejándonos llenar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas? Proverbios 3:4 decía que la sabiduría hace que podamos hallar buena opinión y hallar gracia delante de Dios y de los hombres. Dice en Lucas capítulo 2 que el Señor Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Dice el Proverbios capítulo 30, versículo del 8 al 9, vanidad y palabra mentirosa aparta de mi boca. Manténme del pan necesario, no me des riqueza ni pobreza, no sea que saciado diga quién es Jehová, quién es el Señor. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar que pidamos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, la medida justa. La medida justa. Y Isaías 26:3 dice que tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Qué bueno es entender el principio de la prosperidad y quién nos da esa prosperidad. Un hombre que prospera conoce sus talentos, sus dones, conoce su propósito, se desarrolla en función de la palabra de Dios y siembra semillas para que otros también puedan crecer. Por eso el Señor dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. La prosperidad debe ser utilizada para bendecir a otros, no por un sentido de posición, de engreimiento o de ponernos en un lugar de eminencia. La prosperidad es para bendecir a otros. La verdad, hermano, en segundo lugar, te hace ser humilde. Por eso el apóstol Juan decía, Gallo, vos andas en la verdad. Y la palabra andar, que deriva del griego estoigeo, significa formarse en una línea, significa andar en una fila, en una dirección ya establecida. Así como en una autopista vemos que los vehículos van en un sentido, en la formación de los soldados en el ejército, así es andar. Y el Señor Jesús ya ha dejado sus pisadas para que nosotros podamos transitar. Pero seguir las pisadas del Señor Jesús requiere de humildad, no de orgullo. Porque lo que para el mundo es ganancia, para Dios es pérdida. Lo que para el mundo es verdad, para Dios es mentira. Lo que para el mundo es bueno, para Dios es engaño, es fraude. Entonces nosotros tenemos que entender que seguir las pisadas del Señor Jesús, andar en sus caminos, estoigeo, ese camino ya trazado requiere de humildad, requiere de humillación. Por eso en el Salmos capítulo 32, versículo 8 decía el Señor, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el caballo, como el mulo, que no tienen discernimiento, que necesitan de un freno para estar controlados.
El orgullo, hermano, te quiero comentar que el orgullo vacía el alma, estropea el espíritu. El orgullo te aparta de Dios. El orgullo te hace pensar y te hace reflexionar constantemente en tus heridas. El orgullo te hace muy sensible a las heridas que tienes, pero insensible a las heridas que causas a los demás. El orgullo te hace poner una barrera entre Dios, sus propósitos y tu vida. El orgullo te hace decir, yo no necesito de Dios, yo no necesito un consejo, no necesito nada. Qué bueno es pensar que el Señor nos está llamando a andar en la verdad, porque la verdad te hará humilde, la verdad te hará prosperar. También la verdad te hace sabio. Por eso decía, fielmente te conduces. Y en Lucas capítulo 12, versículos 16, cuenta la historia que había un hombre rico, que uno de sus terrenos empezó a producir mucho fruto. Y él se puso a pensar, ¿qué voy a hacer con tantas riquezas? Y dijo, voy a voltear los graneros y voy a armar graneros más grandes. Así mi alma pueda descansar y pueda comer y beber y disfrutar. Pero el Señor le dijo, necio, hoy mismo vienen por tu vida. Así es el hombre que hace riquezas para sí, pero no es rico para con Dios. Y la necedad, hermano, es lo diferente de la sabiduría, es lo contrario de la sabiduría. La necedad también es diferente de la ignorancia, porque el que ignora no sabe lo que hace, pero el necio sabe lo que hace y aún así no lo hace. También es contrario de la torpeza, porque el que comete una torpeza lo hace en contra de su voluntad, pero la necedad va acompañada de la propia voluntad, del propio deseo, de satisfacer los deseos de la carne. Entonces, quiero decirte que el pecado y la necedad van acompañados. Y dice que el pecado, significa errar al blanco, en el libro de los Proverbios, es causa de la falta de sabiduría. Es causa de la falta de sabiduría. Ser sabio es temer a Dios. Y temer a Dios es sentir vergüenza de vivir una vida apartada de Dios. Que mis acciones ofendan a Dios. Que mis acciones vayan en contra de los designios de Dios, de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios. Eso es temor. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La necedad te incita a pecar, más allá de todas las consecuencias, más allá de todos los conflictos que trae aparejado errar al blanco. Por eso hoy, querido hermano, quiero animarte, que puedas alimentarte de la palabra de Dios, que puedas seguir sus consejos y apartemos juntos en este tiempo la necedad. La necedad te lleva a la tibieza, y las señales de la tibieza enmarcan a aquella persona que ha perdido el valor del testimonio, ha perdido toda impresión, ya no ha perdido la capacidad de asombro de lo que Dios hace constantemente en nuestras vidas. El tibio carece de amor. Y el amor es la fuerza, es el motor que nos impulsa a continuar, a seguir, a andar como el Señor Jesús anduvo. Ustedes saben que el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos. Sería muy fácil lavar los pies de aquellas personas que nos aman, que nos hacen bien. Pero el Señor Jesús lavó los pies de aquellos que lo iban a traicionar, que lo iban a abandonar, que lo iban a dejar solo, que lo iban a negar. Por eso, hermano, tenemos que entender que la necedad nos lleva a una tibieza espiritual. La persona que ha entrado en una tibieza espiritual no le interesa su vida espiritual, su crecimiento espiritual. El tibio sufre por el sacrificio. El tibio sufre por extender la mano al necesitado, por ayudar al que está pasando por situaciones de crisis, de conflicto. Ha entrado en la mezquindad, en el egoísmo.
La persona que vive en una tibieza espiritual se rebela contra Dios y contra las autoridades que Dios ha puesto. La tibieza produce pérdida de visión. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, el Señor dice, había un grupo de personas, una iglesia, que creían que eran ricos, que no tenían necesidad de nada. Pero dice estas palabras: tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, estás desnudo. La persona que ha entrado en una tibieza espiritual no entiende y no comprende su verdadera condición. Desventurado porque ha entrado el egocentrismo, el engreimiento a su vida. Miserable porque ya no destila el perfume del Evangelio, ya no tienes vestiduras nuevas, ya no es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto, que sus hojas no caen. Ciego, pobre. Qué bueno es pensar cómo está nuestra condición espiritual en este tiempo. Estamos siendo prosperados, pero no esa prosperidad material que nos han querido vender, que nos han querido engañar. Estamos hablando de una prosperidad espiritual, de andar en la verdad, de creer en la verdad, de una integridad, de lo que hay en mi corazón. Eso es lo que pienso, lo que hago, lo que digo. Para terminar, querido hermano, hay una palabra que he venido pensando que está en Mateo 25, 24. Y ustedes saben esa parábola de los talentos, en donde a uno le han dado 5, al otro le habían dado 2, y al que le habían dado 1 talento, dice que todos los otros multiplicaron, pero esta persona excusa diciendo: yo conocía que tú eres hombre duro, que recoge donde no sembraste, y tuve miedo, por eso escondí mi talento. ¿Y saben qué me sorprende? Que esta persona conocía al Señor. Dice: yo conocía. Hermano, nosotros conocemos la palabra de Dios y estamos tan pendientes de las noticias, de la información, de nuestra propia filosofía de vida, de nuestro razonamiento. Y muchas veces escondemos nuestro talento y no lo ponemos al servicio de los demás. Pero el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con lo que Él nos entregó, con lo que Él nos legó. Por eso hoy te animo, hermano, como dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 6, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. ¿Dónde vamos a poner nuestra atención? ¿En las noticias? ¿En la información que recibimos? ¿O vamos a alimentarnos de lo que sabemos, de lo que creemos y de lo que confiamos para continuar transitando nuestra vida y sembrando, caminando en verdad, viviendo en la verdad, para que las personas puedan ver a Cristo en nuestras vidas? Que Dios te bendiga.